Buenos días a todos y bienvenidos al acto de inauguración de esta quinta edición del Festival Viva América. No se asusten, en esta inauguración no va a haber discursos, simplemente esta pequeña introducción ni palabras institucionales. El Viva América es un festival de ideas y por eso consideramos que los creadores de las mismas, nuestros invitados, son los principales protagonistas, así que voy a tomar muy poquito tiempo. Como saben, todos ustedes deben tener el programa. Por los próximos días pasarán por la Casa de América cineastas, pensadores, intelectuales, cuentacuentos, artistas de todo tipo, ¿no? Esperemos que disfruten con la programación, con ella tanto como hemos disfrutado nosotros programándola. Creo que se nota. Les invito a que participen en la marcha el próximo domingo a partir de las 6 en Atocha y a partir de las 8:30 con el concierto de Willy Colón aquí frente a la Casa de América en Cibeles. Comenzamos este festival con una conversación que lleva el título Las razones de Ripstein y que va a mantener el conocido y reconocido cineasta mexicano Arturo Ripstein, al que prácticamente no es necesario presentar, con lo cual no lo voy a hacer, el actor cubano Vladimir Cruz, que tiene mucho que contar hoy porque además de ser uno de los personajes protagonistas de Las razones del corazón, la película de Arturo Ripstein que esta tarde vamos a poder ver en el festival. Muchos de ustedes le conocen por su papel en Fresa y Chocolate, pero además de este éxito que recordamos todos, Vladimir Cruz ha mantenido una carrera muy prolífica, ha participado en más de una veintena de películas, ha rodado cortometrajes y desde 2005 escribe guiones y se dedica a la gestión de proyectos audiovisuales. Y también nos va a acompañar en esta conversación, es la tercera silla, el mexicano Roberto Fiesco, director de cortometrajes y sobre todo productor de Las razones del corazón y de un buen número de películas latinoamericanas que han sido galardonadas y distinguidas en festivales como en Berlín, en Sundance o en San Sebastián. La conversación va a tener la obra de Ripstein como eje central. Entre estos tres creadores que conocen bien el mundo del cine desde prismas muy diferentes y acaban de trabajar juntos como director, actor y productor. Nos parece que supone un fantástico pistoletazo de salida para este Festival Viva América. Muchísimas gracias a los tres por aceptar nuestra invitación, pero sobre todo muchísimas gracias a Arturo Ripstein, que es la segunda vez que nos visita en el festival, además de por haber venido, por habernos dado durante estos años tantísimas películas tan maravillosas. Antes de despedirme, quiero dar las gracias también al equipo de Casa de América, que es el equipo de Viva América, porque es el personal que normalmente trabaja todo el año en esta casa, el que organiza el festival. Sobre todo, también quiero agradecer a las entidades colaboradoras y a las instituciones que han hecho que este festival sobreviva y pueda hacerse, y creemos que con una programación excelente, que son Telefónica, que es el patrocinador global del festival, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID, el Ministerio de Cultura, Acción Cultural Española, el Corte Inglés, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Metro Madrid, la Agencia EFE, Radio Televisión Española, Telemadrid. Estas son pues nuestros apoyos, nuestros socios y los partners que han hecho posible que ahora mismo podamos disfrutar de esta conversación. Y sin más ya, doy la palabra a don Arturo Ripstein. Muchas gracias y que viva América. Gracias. Primero, quiero agradecer por supuesto, a Casa de América y al equipo que hace posible este festival. Para empezar, por invitarnos a nosotros y tenernos aquí. Y después por ser la instancia, la casa que aglutina de una forma o de otra estos países tan extraños y tan lejanos y tan peculiares que son los que forman nuestro continente. Muchas veces me he preguntado yo si Latinoamérica realmente existe. No lo sé. Latinoamérica como algo que sea homogéneo y semejante entre sí, estos 2,5 de países a los que de pronto nos desune hablar el mismo idioma, pero que ese idioma es capital de pronto
sé que hay algún peruano, algún venezolano, algún argentino que se sienten mucho más cerca, que se identifican infinitamente más con alguien del otro lado del mar, con Europa, con España, con Francia. Y entonces esa Latinoamérica de la que tanto se discute a lo mejor no es tal, somos una serie de países singulares que de pronto una institución, una casa como la Casa de América lo aglutine, lo muestre, nos acerca no solo con Europa, no solo con España, madre patria al fin de todos nosotros, y sino que le da sentido y nos permite que nos encontremos singularmente de este lado del mar y encontremos nuestras simpatías. Las diferencias las conocemos de sobra. Entonces es una idea, es un movimiento importantísimo que de pronto nosotros existamos para estos territorios, y Casa de América ha hecho mucho porque esto se logre. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes y un gran honor para mí, para nosotros, tener la posibilidad de tener esta charla con el maestro Ripstein. Le voy a pasar la palabra para que comience a hacerle preguntas al señor Fiesco. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Bueno, la verdad es que siempre es un honor tener la posibilidad de platicar con Arturo. Vladimir y yo, como decían, bueno, acabamos de trabajar recientemente con él, y una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, digamos, de este proyecto, que fue Las Razones del Corazón, es la enorme generosidad con los conocimientos que tiene Arturo, su enorme capacidad de comunicarlos y de transmitirlos como heredero, digamos, como de toda una tradición cinematográfica previa, que sin duda, por lo menos en México, nos honra muchísimo y que sé que internacionalmente es muy apreciada. Así que la verdad es que es un gran honor compartir este día, como estar a tu lado. La verdad es que me da muchísima alegría, y la verdad es que quisiera arrancar justamente con eso. Perteneces a una generación de hijos del cine, Arturo. Creciste en el cine porque tu papá, don Alfredo Ripstein, fue uno de los productores más connotados de lo que llamamos en México la época de oro del cine mexicano. Y en ese sentido me gustaría que nos compartieras un poco algunos recuerdos de infancia, precisamente. Tú me has contado muchas cosas acerca de tu paso por los estudios de cine, ¿no? Cómo un poco esta ficción que tú veías también en los estudios comenzaste a separarla justamente de lo que era el plano real. Recuerdo mucho cuando te encontraste con una actriz mexicana muy conocida, Angélica María, que le encontraste chico con Zuli Moreno, otra actriz argentina que hizo una carrera también aquí por España. ¿Nos puedes compartir un poco estos recuerdos de infancia y cómo te introduces en el mundo del cine, no como cineasta, sino como un niño que asiste y que tiene el privilegio de asistir a la gestación de un proceso cinematográfico? No era la gestación de un proceso cinematográfico, era acompañar a mi papá a su trabajo, que era enormemente grato. Me llevaba a mi papá a su oficina a verlo filmar. Yo no sé si mi papá tenía intención de que yo siguiera. El cine es un poco clánico, es frecuente que padres tengan hijos que sigan la carrera y así continúe. No estoy seguro que eso quisiera, pero de mis primeros recuerdos en la vida, quizá mi primer recuerdo, por lo menos el más vívido, bueno, el primero fue cuando nació mi hermana, que me fastidió la vida porque yo era solito y llegó este monstruo que me quitó encima las cosas, pero ese ya es un recuerdo vago y pesadillesco. Me acuerdo sentado yo en las piernas de Carlos Savage. Carlos Savage era un editor de cine, uno de los grandes editores de cine de México, que hizo pues, prácticamente todas las películas de Buñuel. Y recuerdo, mi padre me encargaba ahí con él en algún momento, era un hombre grato, y yo sentado en sus piernas, él con la moviola delante, un aparato complicado en donde se editaban las películas,
no una moviola como la que de pronto sí ustedes pueden acordarse, que es un aparato verde con una pantalla cuadrada y grande. Este es un aparato negro chiquito, ruidosísimo, con una lupa sobre el material fotográfico que corría. Me acuerdo sentado con él, la cosa apagada, de pronto Carlos Sabache echa a andar eso, en la lupa hay una imagen que es un tronco que cubre que recorre la pantalla de un lado al otro, blanco y negro, naturalmente, como debe ser la vida. Y detrás del tronco salen 3 tipos con unos sombreros de charro y cantan. Y eso me pareció absolutamente portentoso. En ese momento yo decidí que yo no quería irme a ningún otro lado y quería estar ahí siempre. Se me cumplió. Es un privilegio. Por lo tanto, si yo no me quiero ir y poder haber estado ahí, estoy hablando de el año 1946 o una cosa por el estilo. Es ya toda la vida. Es muy, y después de eso, pues fui con mi papá todo el tiempo a verlo. A mí me preguntaban de chico, cuando yo no me había subido a un avión o a un tren, tenía yo 8 o 12 años, y me decían, ¿cómo crees tú que es un avión? Y yo estaba seguro, yo sabía muy bien cómo era un avión, porque los había visto volar, pero por dentro un avión era un lugar largo, por fuera tenía alas y adentro había una cámara de cine y cables y reflectores y actores y una silla de director. Y me preguntaban, ¿y cómo crees tú que es un barco? Y un barco era una cosa que flotaba y que adentro tenía una cámara de cine y reflectores, cables y una silla de director. Y me decían, yo no iba al dentista, me decían, ¿cómo es el dentista? Y el dentista era un señor que tenía un aparato que hacía ruido y había una cámara de cine y cables y reflectores y una silla de director. Era una obsesión profunda. Me acuerdo que era yo el único niño en quinto año de primaria que era calvo y que sabía que iba a ser de grande. Todos los demás iban a ser gastroenterólogos y cosas razonables, y yo siempre dije, yo quiero hacer películas. No sabía bien de qué quería hacer películas, pero quería hacer películas. Tenía la enorme ventaja de ir a los estudios y preguntar. Me contestaban algunas veces y así fue todo mi aprendizaje. En México no había una escuela de cine cuando yo pretendía volverme cineasta, entonces se aprendía a hacer este oficio yendo al cine, no ver las películas en casa. No había películas en casa, la televisión no pasaba realmente películas. Había que ir entonces a los cineclubes y ir encontrando qué películas eran las formativas, las definitivas. Se leía mucho sobre cine y yo tenía el enorme privilegio de poder ir a ver cómo se hacía eso. Entonces yo no sabía bien qué es lo que quería hacer hasta que a los 15 años yo iba al cine con mis papás con una cierta frecuencia y con la pesadilla de mi hermana, que era aterrada. Y un día fuimos, ahí sí no fue mi hermana, fuimos a ver Nazarín de Buñuel. Yo y mi papá me llevaba todas las semanas al cine. Buñuel era amigo de mi papá porque tenían una afición mutua por las armas. Le gustaban mucho las pistolas y las escopetas, y iban a disparar juntos al campo de tiro y hablaban de cosas como cuántos granos tiene un cartucho calibre 32 y cosas fantásticas. Y me llevó mi papá a ver la película de su cuate Buñuel, Nazarín, y para mí fue un descubrimiento. Yo sabía que las películas que hacía mi papá, que eran películas comerciales con un público cautivo muy preciso, cosa que ha desaparecido por completo en nuestras cinematografías, tenían una serie de reglas muy concretas, y yo pensaba que así era el cine. Y de pronto fui a ver Nazarín y me acuerdo que no podía ni levantarme de la silla. Me pareció absolutamente portentosa la película, no tanto por los valores cinematográficos, sino por la idea de hay opciones, hay la posibilidad de irse por un lado o por otro.
Mi papá me vio en un estado de shock tal que dijo, a mí no me gustó nada de esta película. Y yo creo que mentía, o no sé, pero de ahí para adelante yo ya supe exactamente que quería ser director de cine y que es a lo que me iba a dedicar para siempre. Como yo conocía al señor este de las pistolas, pues lo fui a buscar a su casa, tenía 15 años, le toqué la puerta, salió Buñuel, me abrió y le dije, oiga Buñuel, yo quiero ser director igual que usted, y cerró la puerta en ese momento. Yo me quedé, era ir de mi casa a la casa de Buñuel era lejísimos y complicado, entonces me pareció rarísimo, digo, y abrió la puerta un momento después y me dijo, pasa. Me metió a la casa, me sentó en la sala, tenía un pequeño proyector que puso en la mesa del comedor, sacó una pantallita, yo no decía nada, justo sacó un rollito así, lo puso en el proyector de 16 milímetros, cerró un poco las persianas y arrancó la cosa y era un perro andaluz. Estoy yo con 15 años ahí y sale un muchacho muy guapo con un cigarrito y de pronto coge una hoja y le hace ¡fufam! Y yo, ¡upa! Era escalofriante, ¿no? Veo la película y tampoco puedo moverme en ese momento. Termina la proyección de la película, me dice, esas son las cosas que yo hago. Yo no pude más que responder con alguna gárgara o la regresó y la puso de nuevo. Entonces me la pasó 2 veces y me dijo, eso es lo que yo hago, y dije, es lo que yo haré de aquí en adelante y si me permite vendría a conversar con usted. Me lo permitió, años después le pedí permiso, igual que a muchos otros directores, de poder asistir a su rodaje y ver cómo se hacía, porque no había escuela de cine y Buñuel me lo permitió generosamente. Max Sau, después, que es un personaje malévolo, inventó que yo había sido asistente de Buñuel, cosa que es completamente falsa, ni había las condiciones, ni tenía yo los conocimientos, ni el sindicato me lo permitía, ni nada. Yo simplemente fui a aprender las cosas que Buñuel me podía enseñar, como me habían enseñado otros tantos directores. Con Buñuel aprendí poquísimo. Con Buñuel se aprendía la ética del trabajo y otras cosas. Él se jactaba de que no sabía nada de técnica, cosa que era completamente falsa, era de una minuciosidad y una precisión asombrosas. Yo aprendí con los directores malos, porque esos son los más estimulantes. Tienes 17 años y estás viendo un señor que a la mitad del rodaje tú te paras y dices, yo lo puedo hacer mejor, es donde aprendes. Con Buñuel llegas, lo ves y dices, esto es insuperable. Y ese fue mi primer aprendizaje y el arranque de mi ya muy larguísima carrera. Sin embargo, hay un paso previo tuyo como actor, que un poco te saltaste en medio de tus visitas como a los sets y de asistir como a los rodajes de otros directores y de ver cómo se hacía el cine. Tuviste una etapa también como actor que fue parte de este aprendizaje, supongo. Bueno, sí, yo no era un actor con vocación de tal, se necesita muchísima vocación para ser actor, es un trabajo muy delicado y muy difícil y muy complicado. No, yo lo hacía para ver qué se sentía de estar del otro lado de la cámara. Hice como 6 o 8 películas y una obra de teatro, ninguna de las cuales es memorable, que es una gran cosa. Son películas horripilantes, pero aprendí qué se sentía estar del otro lado, ¿no? Es un tránsito. Vaya, infinitamente más importante es haber ido a ver películas y en las películas haber aprendido absolutamente todo lo que yo sé. Las películas a mí me enseñaron cómo se conquistaba una chica, nunca lo logré. Las películas me enseñaron cómo se mataba al vampiro, tampoco lo logré, pero aprendí todo allí. De actor aprendí nada más, que es muy difícil. ¿Y alguna vez afirmaste también que todo lo aprendiste en un estudio? O sea, todo lo aprendiste en los estudios, todo para la vida. Todo, nunca salía de los estudios. Yo estudiaba yo y todo, pero siempre terminaba yo el día o me acercaba yo mucho a estar en los estudios. Entonces, los estudios son un pequeño mundo, es un reflejo de lo que pasa afuera y entonces aprendes absolutamente todo. Hay muchas cosas que no puedo contar, pero también las aprendí. Bueno, yo quería preguntarte, Arturo, para mí también ha sido un placer no solo trabajar con Arturo, sino escucharlo. He tenido últimamente la suerte de escucharlo conversar y hay muchas cosas que me han despertado la curiosidad, ¿no? Y quería preguntarte particularmente de la relación de tu cine con la realidad.
a menudo has dicho que la ficción, el cine y la ficción en general es una manera de dar forma, de dar una estructura y de dar, a la larga dar un sentido a esa realidad informe donde continuamente pasan cosas terribles, los amigos te traicionan, tu amor se va, la gente se muere, las que quieres. Y podría pensarse que detrás de esa intención de dar un sentido y dar forma a esa realidad, hay una intención en tus películas de mejorar esa realidad. Sin embargo, mucha gente cuando piensa en el cine de Arturo Ripstein piensa que es un cine amargo, duro, sombrío, sin esperanzas. Y entonces yo quería preguntar si tú piensas que tus películas son mejores que la realidad y si es así, ¿por qué la gente tiene esa percepción? Quizás porque no quieren enfrentar esa realidad que tienen a su alrededor y tus películas de pronto se las pone delante. Bueno, todas las películas son mejores que la realidad. Uno filma por venganza, contra la realidad, que es esta cosa tan informe y tan compleja y tan difícil y que no sabes qué va a pasar. Las películas y el arte en general es lo que pretende es darle estructura a esta realidad. La observas, la miras, te toca, te golpea, te es dulce y todo esto lo vas formando para darle sentido. La realidad no tiene un sentido muy preciso, lo que tiene sentido es la mirada de la realidad, la visión que de la realidad tienen, en el mejor de los casos, los artistas y en el peor todo el mundo, que cuenta un cuento, que llegas y le dices, oye, ¿qué te pasó? Y te cuenta qué pasó en la oficina con estructura. Eso es lo que uno pretende. Entonces son mejores de la realidad porque son asibles y lo asible es dable de interpretación o de juicio o de emociones. Mis películas, los temas que a mí me gustan son sombríos, sí, sin duda. Yo vengo de un país de sobrevivientes, de un país de gente desesperada, que no todos, por supuesto, somos 100 y tantos millones, no todos son una bola de desesperados, pero los que a mí me gustan sí, y uno opta por qué cosas cuenta. La ficción es donde todo es posible, incluso el dolor más profundo. En la realidad real todo es más complicado porque no tiene precisiones y la ficción sí las tiene. Cuando haces algo que tenga, vamos a ponerlo en términos aristotélicos, principio, mitad y final, y que todo tiene un sentido, pues es infinitamente mejor que la realidad que no tiene estas cosas. Lo que pasa con mis películas es que es de principio final y el englobamiento de esto y cómo lo cuento, pues sí son historias, son cuentos más o menos duros. Pero yo no lo veo de otro modo. Un día a Botero, el pintor, le preguntaron, oye, ¿y por qué pinta usted a puro gordo? Y se le quedó mirando al que le preguntó, dijo que no son así. Entonces lo mismo pasa con estas películas, así es la vida. Sí. Citaste casi 2 títulos de tu filmografía, principio y fin. Siempre pretendo meter un poco de eso, sí. Arturo, me gustaría, regresando un poco como a esta cosa más retrospectiva, ahora tu cine, desde hace muchos años, pues, ¿no? Es un cine relacionado directamente con tu trabajo con Paz Alicia García Diego, tu mujer y guionista, ¿no? Y me gustaría más bien, regresando un poco como al pasado, tuviste en México la oportunidad de trabajar con algunos de los escritores más importantes de tu generación, ¿no? Gente como Gabriel García Márquez, como Vicente Leñero, como José Emilio Pacheco, como Manuel Puig, gente que no necesariamente se dedicaba al cine, ¿no? Mucho más conocidos todos ellos prácticamente como novelistas y en el caso de Leñero como dramaturgo también, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esta relación previa con el guionista antes de tu trabajo justo con Paz? ¿En dónde están como esas diferencias de proceso de trabajo? Bueno, yo conocía muy de cerca una serie de guionistas, muchos de los cuales habían trabajado con mi papá y muchos de los cuales fueron generosos y me enseñaron un poco el oficio. Yo aprendí el oficio de guión, tampoco en la escuela, sino con guionistas, amigos de mi papá, guionistas en general terribles. Pero se aprende mucho con estos porque, insisto, uno dice, yo lo puedo hacer
mejor, y vas a tu casa y lo intentabas. Entonces, muy pronto me di cuenta, muy pronto en mi carrera, muy joven, yo empecé a trabajar muy jovencillo, tenía yo 20 años cuando empecé a preparar mi primera película. No se usaba esto, ahora ya es más fácil por las plataformas nuevas, pero en aquel momento era dificilísimo hacer una película con tan pocos años. Claro, se lo agradezco a mi papá naturalmente y no a mi talento. Pero pronto me di cuenta de que era muchísimo mejor trabajar con escritores que con guionistas. Los guionistas eran, tenían todo ya como muy establecido y había poca búsqueda, poca diferencia de una cosa con la otra. Eran soluciones ya muy dadas, como dicen en esta tierra, tópicos. Entonces, de pronto dije, prefiero hacer otra cosa, y para mi primer trabajo, fui a hablar con Gabriel García Márquez, que todavía no era Gabriel García Márquez, era un señor de chamarra de cuadros roja y negra que trabajaba en una compañía de publicidad que hacía slogans del tipo arriba la camisa y abajo el pantalón, García Márquez. Y entonces le dije, yo lo pedí conocerlo porque tenía dos libros publicados en México, El coronel no tiene quien le escriba y Los funerales de la mamá grande. Tenía su obra hecha en Colombia, pero todavía no traspasaba las fronteras, no había escrito todavía 100 años de soledad, y hablé con él y le dije, vamos a hacer esto, y me di cuenta de que trabajar con un escritor era enormemente estimulante y era una fuente infinita de aprendizaje y de posibilidades. Después, cuando hicimos eso, entró Carlos Fuentes, otro joven ya mucho más conocido, entonces escritor, a traducir los diálogos del colombiano al mexicano. Lo que hizo Carlos Fuentes, que es muy singular, es tradujo los diálogos del colombiano, que eran difíciles para entender en México, ciertos giros, y los convirtió en diálogos mexicanos de principios del siglo XIX, o sea, se entendían muchísimo menos todavía. Pero bueno era. Y de ahí me di cuenta que era infinitamente mejor trabajar con escritores que supieran un oficio de las letras, y yo les podía indicar más o menos cómo se podía transformar esto en un guión. Entonces, trabajaba junto con ellos, pero más bien para dar una serie de pequeños lineamientos. Los que hacían las historias eran ellos, y entonces tuve el privilegio de trabajar con gentes formidables, ¿no? Digo, estuve muy cerca de Elena Garro y de Juan Rulfo, y de José Emilio Pacheco, y de un montón, ¿no? Entonces sí eran escritores de de primerísima línea. El único guionista con el que trabajé después, ya como guionista ya preciso, era Julio Alejandro, que era pues el guionista de algunas de las películas de Buñuel, de las portentosas. Entonces estar cerca de este hombre era siempre un privilegio y una delicia. Es realmente con el único guionista que trabajé yo. Después me ofrecieron una o dos películas que escribieron otros guionistas, que son de esas de las que uno no quiere acordarse de veras. ¿Cómo era el proceso práctico, Arturo? Es decir, tú dabas ideas, había otro que escribía, tú escribías, hacían tratamientos. ¿Cómo funcionaba con Pacheco, por ejemplo? Con Pacheco era muy curioso, porque yo llegaba. Pacheco tiene una casa espectacular. Pacheco es, como ustedes bien saben, el recipiente del premio Reina Sofía y el Cervantes en el mismo año. O sea, es un tipo, sí sabe lo que hace. Tiene una casa cerca de donde yo vivo, una casa grande, que es una biblioteca tirada en el suelo. Es muy sorprendente, es un laberinto de libros esta casa. Entonces llegaba yo en la mañana con José Emilio, habíamos discutido antes, nos habían llamado para hacer esta película, Dolores del Río y Gabriel Figueroa, para que nosotros hiciéramos una adaptación de una obra de teatro. Dijimos que no, que nos íbamos a la hemeroteca y hablábamos del caso real. La película se llamó El Castillo de la Pureza y es sobre un hombre que encierra a su familia muchos años en una casa. Era un caso que había ocurrido en México, como en tantísimos otros lugares, pero esto fue destacado. En algún momento fuimos a la hemeroteca y lo trabajábamos. Yo iba a su casa
Entonces el único lugar en donde se trabajaba en casa de José Emilio era en su recámara, que tenía un pequeño escritorio y la cama. Y no había libros. Estaban llenos de libros, no había manera de evitar los libros. Okay. Para ir a hacer pipí tenías que quitar libros y utilizar la cosa. Era muy lleno de libros, ¿no? Y además tenía una hija y una esposa. Entonces era realmente muy lleno. Entonces yo llegaba con José Emilio, le estaba en un pequeño escritorio y una máquina escribir, metía el papel y yo estaba en la cama porque no había otro remedio. Entonces yo escribí El Castillo de la Pobreza en la cama con José Emilio Pacheco, que puede darse a las peores interpretaciones, igual que yo sentado en las piernas de Carlos Savage. Pero, bueno, entonces discutíamos. Primero leía el periódico y me contaba todo lo que había pasado, porque José Emilio Pacheco sabe todo. Y después de leer el periódico y de discutir lo que había pasado ayer, nos metíamos en esto y José Emilio sacaba 3 o 4 folios diario con cada una de las sesiones, que era muchísimo. Al final de cuentas, un par de meses después o 3 meses después de haber empezado, tomó un rato largo hacer este guión. Teníamos un guión de 180 páginas o algo por el estilo. Fuimos reduciéndolo y trabajando, pero José Emilio escribía y me pasaba la hojita y yo iba leyendo y discutíamos lo que estaba haciendo. Lo modificaba, lo corregía. Tengo el guión yo en mi casa corregido todo como fue. Antes el cut and paste era cut and paste de veras. Le cortabas una cosa y lo pegabas con cinta y entonces así era de ir conversando cada una de las escenas y qué sentido tenía. José Emilio Pacheco y yo estábamos absolutamente convencidos de que estábamos escribiendo una comedia, pero convencidos de que era una comedia. Cuando ya terminamos esto y lo pulimos, llamamos a mi entonces mujer y la mujer de José Emilio, la sentamos en la cama de José Emilio, no había otros lugares. Yo me puse a un lado, me puse a leer el guión, se los leí, y José Emilio Pacheco y yo no podíamos terminar las páginas por las carcajadas, mientras las mujeres amenazaban cada vez más cerca con el divorcio o el suicidio. Entonces sí, nos equivocamos de género, pero nos la pasamos muy bien. ¿Con Manuel Puig, por ejemplo? Con Manuel Puig fue más distante. Con Manuel Puig yo discutí muchísimo el Lugar sin Límites, que había yo discutido previamente con José Donoso, por dónde más o menos podríamos caminar. Y con José Emilio sí se fue y escribió y me mandaba páginas. Después la discusión con Puig era qué sí funcionaba y qué no. Había 2 puntos de vista más o menos divergentes en algún momento de la escritura. Y el homosexual y yo heterosexual, de pronto había choques en la manera de enfocar cierto relato y qué era la preponderancia en las opciones narrativas. Pero con Puig él me entregó el guión ya más o menos terminado, discutimos, hubo una serie de correcciones y después este guión que no quiso firmar Manuel Puig, no está firmada la película por él, por esa misma razón. En México el tratamiento de figuras gay era burlesca o ridícula, eran estos mariquitas de así. Y entonces José Emilio Puig no sabía si iba yo a hacer esta misma cosa y dijo: yo no me meto. Y el guión no quedó terminado ahí. Después trabajé un rato con José Emilio Pacheco este guión y con un par de amigos más escritores, y luego tradujo otro que se me va de la cabeza, otro joven dramaturgo entonces, tradujo los diálogos argentinos de Puig al mexicano, El Cine mexicano muy concreto. Con Puig fue más difícil, la relación nunca fue muy fluida. Aunque después hiciste otra película con él. Desgraciadamente, sí. Arturo, sí. De la etapa de tu trabajo con Paz, yo quería preguntarte cómo funciona en la medida de si tú participas de alguna manera en la elección del tema, si interfieres durante el proceso de escritura, y sobre todo hay una cosa que me da mucha curiosidad, que es cómo es posible que a partir de un guión escrito por Paz, que es una guionista con una personalidad fuerte y cuyos guiones, el que ha podido leer algunos, son muy acabados, muy trabajados, con una estructura muy...
tú puedas hacer una película en la que en cada fotograma la gente te identifique tu personalidad cinematográfica y diga, por ejemplo, como en Las razones del corazón, esto es puro Ripstein. Como, sin embargo, si leías el guión podías pensar, esto es pura paz, no en sentido de pacífico, sino de Paz Alicia García Diego, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese tránsito? Claro, trabajar con Paz, digo, por eso me vuelvo loco a veces y digo las cosas que digo a veces. Todo es culpa de Paz, que es la mala. Claro, como no está, claro. puedes decirlo. Cuando encontré yo a Paz, trabajábamos juntos en alguna de estas cosas que hacían televisión, programitas de televisión. Conversé con ella. Me interesó muchísimo cómo contaba los cuentos y además estaba buenísima. Y eso siempre une. Y entonces me empezó a contar historias de ella, que eran enormemente prolijas. Y en algún momento la invité a escribir un guión conmigo porque me habían propuesto hacer una película sobre un tema de Rulfo. Y le dije a Paz que lo hiciera. Paz inmediatamente dijo que no, que por ningún motivo, porque pues no lo había hecho nunca, pero por medio de la seducción, la violencia, las amenazas, los telegramas colacionados, la convencí de que sí la hiciera. Finalmente lo hizo y me iba entregando páginas a medida que las iba haciendo. Yo las leía, las discutíamos y corregía las cosas. Después, en vez de mandarnos faxes, ya le dije que mejor se viniera a vivir a la casa, cosa que hizo rápidamente, y entonces ya trabajábamos más cerca. Hicimos varios guiones en donde yo intervenía mucho más en el proceso mismo de la escritura, donde yo iba diciendo esto no me gusta, y esto sí, pero no tenía yo la mirada completa. En algún momento Paz me dijo, no, yo quiero hacer el guión entero, luego tú lo lees y discutimos qué se hace. Por supuesto, para llegar a ese punto hemos hablado muchísimo del proyecto antes de hacerlo. Hemos nos tiramos ideas uno al otro, ¿por qué no hacemos antes? Vamos a hacer una película sobre esto otro, y entonces el otro más o menos es el que ataca la idea. Dice, no, esto no sirve por otra cosa, es una mala buena idea, pero cuando de pronto hay una que se te queda y que hay una reacción física que te para los pelos o te mueve la panza o algo, entonces, y que se empieza a volver inevitable, es por el terreno por el que nos vamos. Antes de empezar la escritura hay una cosa que es importante y es decir de qué se trata la película, de qué va la película, no cronológicamente, es un señor que en la mañana se pone la corbata pero se hace mal el nudo y baja el elevador y sube a su coche y el nudo lo lleva, no, es de qué va la película. Me acuerdo que hacíamos una película que se llamaba Mentiras Piadosas, que era una película sobre una relación adulterina, obviamente uno de mis temas favoritos. Y decíamos, bueno, ¿de qué va esta película? ¿De qué va? Y de pronto yo me di cuenta en algún momento los celos son una emoción enloquecida que da vueltas sobre sí misma, se muerde la cola. Entonces, en el momento en que me di cuenta de eso y Paz, el guión empezó a cuajar y las piezas a quedar puestas en su lugar, pero para mí fue importantísimo porque es cuando dije, es que voy a filmarla exactamente así, como una emoción que da vuelta y se muerde la cola, y es cuando empecé ya definitivamente a hacer películas en largos planos secuencia. Con Paz siempre es gratísimo trabajar, su escritura es portentosa. Yo muy pocos guiones he leído nunca tan lindos, tan minuciosos, tan sabrosos como los de Paz. Son en realidad novelas que tienen diálogos incluidos, entonces es siempre formidable y siempre hay sorpresas que a mí me emocionan enormemente. Entonces trabajar con Paz es muy grato. Vivir con ella es lo difícil. Pero es difícil por una cosa, déjame, te digo que es una cosa horrible, que es compartir la angustia. Vivir con ella es una mujer encantadora, pero compartir la angustia es horrible. Trabajar profesionalmente no hay problema. Nos entendemos bien y tenemos más o menos el mismo gusto, pero compartir la angustia es espantoso. Todas las películas que has hecho tú, todas se caen. Llegó un momento en donde la película ya no se va a hacer nunca y eres un imbécil y es muy triste y muy humillante. Y yo llego a la casa
y le digo a mi mujer, la película se cayó. Entonces, en vez de tener una mujer que me consuele y me diga, hombre, qué pena, pero no te preocupes, mira, la anterior también. No, esta entonces tira al piso, llora, echa espuma por la boca, y yo, que vengo desolado, soy el que tiene que consolarla, ¿no? Entonces, eso es lo espantosamente difícil, lo demás no tanto. Pero que te iba a preguntar que si a estas alturas, donde de alguna manera se conocen tanto, ¿no?, profesionalmente, ¿tú crees que ella te lo pone más fácil? Es decir, que el guión de alguna manera está escrito para que tú fácilmente lo puedas llevar a tu territorio a la hora de dirigir. Para nada, al contrario, lo hemos hablado varias veces y cada guión que hemos hecho, sobre todo, hemos hecho ya 13 películas juntos, es un montonal, vaya, es más de lo que duran muchísimas carreras de muchísimos directores, incluso famosos. Entonces, yo a Paz, cada vez que hacemos una cosa nueva, lo que le pido es, ponme lo más difícil, haz lo más complicado, haz que el reto sea verdaderamente un reto. Hay una noción singular que tienen cineastas o pintores, o que no quieren que se parezcan las cosas a lo que han hecho antes. Es baladí, invariablemente se parecen las cosas que han hecho antes a lo que han hecho. Matisse decía que cuando pintaba una perilla de una puerta o cuando pintaba un frutero era un autorretrato y es inevitable. Entonces, con Paz lo que pido es que el entorno, el sentido, la estructura, la manera de enfocar las cosas sea más difícil, y eso es lo que lo hace distinto. La cara que tengo siempre será la cara que tengo y mis gustos serán mis gustos y mis cosas se parecerán inevitablemente a mis cosas. Y de pronto ciertos artistas que dicen, no, yo no quiero que se parezca a lo anterior, no hacen más que malabarismo en general, y los buenos terminan siempre pareciéndose lo que han hecho porque son el mismo corazón, las mismas tripas, afinas el instrumento, claro, y las cosas salen o mejor o peor, pero eres el mismo. Precisamente has trabajado muchas veces en tu trabajo con Paz sobre adaptaciones literarias de obras preexistentes, ¿no? García Márquez, Rulfo, que ya lo citaste, Mahfouz, por ejemplo, ¿no? Nunca hay miedo, digo, el típico miedo de enfrentarte como a una película partiendo de un original literario que de pronto es muy poderoso o tiene mucha referencia para la gente y que de pronto digas, bueno, la película lo superará, no lo superará. ¿En qué punto abandonas como el miedo o el volver como a este original literario para realmente asumir que lo que estás haciendo es como un nuevo trabajo que será una película? Bueno, primero que he hecho, porque sí hemos hecho un montón de adaptaciones. Bueno, ahora Madame Bovary. Más o menos. Más o menos. No hay competencia. La obra literaria, cuando hicimos El coronel no tiene quien le escriba, o La mujer del puerto, o El gallo de oro, ya están, eso es inamovible, ahí quedan, no serán ni mejores, ni son otra cosa. Lo que uno hace es traducirlo, y la primera noción, la primera idea y lo primero que sí hace Paz y me parece admirable es faltarle por completo el respeto al autor. Cuando se le da una obra literaria para adaptar, se vuelve de ella, se vuelve mía. El autor queda marginado y el autor es una fuente de inspiración, exactamente igual como una fuente de inspiración es una prima que cuando eras chiquito te contó un cuento que se te quedó dando vueltas en la cabeza, o el taxista que te platica lo que le pasó ayer, o una notita en el periódico. La inspiración viene por donde sea, uno solamente tiene que tener las antenas atentas a cuando llega esto, aprenderlo. Pero lo mismo pasa con una adaptación. Es un señor que se llama Flaubert, que decía que él era Madame Bovary, allá él, pero a este señor Flaubert lo haces a un lado y coges el material que te dio, el cuento que te contó, y lo metes en la moledora del molinillo de la carne y lo vuelves tuyo. Es absolutamente obligatorio faltarle el respeto a la obra literaria, porque no será inamovible la obra literaria al final de cuentas. ¿La relees en algún momento? Una vez teniendo el guión, ¿haces una nueva lectura? No, normalmente es un poco antes de empezar el guión, salvo en el caso de esta película nueva, lo que le dije a Paz es un proyecto de hace años, y yo ya no me acuerdo si fui yo o si fui Paz la que sacamos, que queríamos hacer una revisión de Madame Bovary. Madame Bovary es una de las célebres novelas de adulterio de las que hay
pues montones y montones. También se puede pensar en Ana Karenina o en la espléndida del Primo Basilio, y la más espléndida de todas, que se llama La Regenta, que es sin duda la mejor novela de adulterio de nuestros tiempos. Hay unas re buenas en la Biblia también, pero ahí empieza, ¿no? Los griegos también eran un poco adúlteros. Eso es después. Pero espérate, entonces en esta película, en la bobaría esta, lo que le pedí a Paz es no la leas, es acuérdate de ella de cuando la leíste. Paz, como todos nosotros, leímos a los clásicos de muy jovencitos, que es cuando empiezas a llenar la jarra de lo que es hermoso y bueno y verdadero. Entonces le dije, no la leas, no la leas, y que sea lo que te acuerdas, que es exactamente lo que pasó. Sí, bueno, te quería preguntar, dejando un poquito el tema del guión, pasando al trabajo concreto en el set. He oído que te han preguntado mucho de cómo usas ciertos elementos técnicos en tu cine, como la música, la banda sonora, la fotografía, pero hay una cosa que no he oído que te lo hayan preguntado y que me interesa, que es el ritmo. En el cine contemporáneo, sobre todo el industrial, parecería que el ritmo de la película descansa mucho en el montaje, en el corte. De hecho, ahora en la era digital la gente filma muchísimo para estar muy cubiertos y casi para decidir el ritmo definitivo de la película en la sala de montaje. Sin embargo, tú que usas esos planos largos o los planos secuencias, se diría que el ritmo se decide en el set o en el rodaje, ¿no? O tienes menos opciones de manipularlo después. Entonces me da mucha curiosidad saber cómo, si tienes una idea previa de cuál debe ser el ritmo de cada fragmento, si tienes en mente todo lo que va a ser el ritmo general de la película, pero cómo es posible manejar el ritmo de una película entera a partir de planos tan largos sin esa posibilidad de cortar luego y de empatar y de manipularlo, como decía. Una pregunta complicada. Yo cuando empecé mi vocación de cineasta muy jovencito, lo que me gustaba muchísimo era ver. Cuando yo era un jovencito las películas se veía todo. Esto cambió por completo y ya no se ve, se siente. Ya es como subirte a los cochecitos que chocas en la feria. Es pura emoción y adrenalina, pero no es otra cosa, ya no se ve. Entonces a mí siempre me gustó ver y me metí a hacer películas porque me gustaba ver. Cuando empecé a hacer cine, lo que quería era yo ver. Me acuerdo muy bien el primer día de rodaje de una película. Me llevas de regreso al camino. Ok. El primer día de rodaje de Tiempo de Morir, el primer día de rodaje de mi vida, salíamos de desayunar en un pueblo que se llama Pátzcuaro, no muy lejos de la Ciudad de México, García Márquez y yo aterrados. Entonces me acuerdo que salimos del comedor y en el mismo hotel estaba el set donde íbamos a filmar, estaban el equipo técnico, los actores y todo, y yo me acuerdo que García Márquez y yo nos paramos en la puerta del comedor y por alguna extraña razón nos cogimos de la mano y caminamos hacia el set. Los dos, bueno, yo tenía 21 años, García Márquez 34, entonces sí lo veía como una figura protectora, ¿no? Y íbamos caminando hacia allá y de pronto le dije, oye, ¿dónde pongo la cámara? Hacer películas, saber dónde pone uno la cámara y a qué horas corta uno, pues así de fácil, ¿no? Y qué pone uno en medio de eso. Entonces yo con y le dije, ¿dónde pongo la cámara? Entonces García Márquez me dio con una cara empavorecida, volvió y me dijo, hombre, eso es facilísimo, donde quieras ver. Y es uno de los grandes consejos que he oído nunca, ¿no? Yo lo que quería era realmente ver. Se ha perdido un poco la paciencia, yo la tengo. El ritmo de mis cosas sí está pensado desde antes porque sé cuánto van a durar, cuál es la longitud, pero el ritmo, sobre todo en una película como esta, es facilísimo porque era el ritmo de los latidos del corazón, de mi corazón. Entonces yo lo iba teniendo normalmente, o sea, las pulsiones y las tensiones que el diálogo determina y que determina la acción de los personajes y su situación dentro del cuadro y el cuadro mismo, que todo tiene que ver. No es que uno ponga actores que van a ser personajes y que una cámara registra indiferentemente, no, esto tiene que estar todo planeado, todo tiene que ser lo mismo, el encuadre y el sentido de los actores y la manera como se emite la voz y los tiempos y las pausas y las velocidades y la iluminación y la decoración, todo es una sola cosa, no es otro, porque en última instancia lo que uno pretende, lo que uno quiere y a lo que uno aspira, porque el arte es eso, es que fluya.
La fluidez es el verdadero sentido de estas cosas. Cuando tú ves Guernica, o cuando tú ves Las Meninas, o cuando tú ves esos cuadros, lo que son es un objeto de entre tus ojos que fluye indiscutiblemente. Cuando la música es otra cosa, en la música entran otros elementos, la música es rigurosamente abstracta, es a lo que tiende, como decía Walter Pater, con precisión todo el arte a volverse música, en donde la hermosura sea sin mayores explicaciones, pero mientras eso no sea, la música está en otros lados, pero la poesía y la literatura dramática, la literatura de ficción, a lo que tiende es, cuando es hermosa, es porque fluye. De alguna manera has tenido como esta preocupación formal toda tu carrera. Se puede ver desde Tiempo de Morir, se puede ver, digo, en todas tus películas prácticamente. Recuerdo mucho Lugar sin Límites, donde prácticamente la cámara está casi fija todo el tiempo y solo tienes un momento de dolly al final, en el último plano, cuando Ana Martín está dormida. Y bueno, ya citaste que en Mentiras Piadosas comenzaste a desarrollar como un trabajo sobre el plano secuencia, que creo que llegó, digamos, como a su momento culminante en principio y fin, que prácticamente está construida formalmente de esa manera. ¿Cómo tomas esas decisiones formales? O sea, ¿cómo tomas justo esto que citas de García Márquez? ¿Qué es lo que quieres ver y cómo lo quieres ver? ¿Desde qué punto de vista? ¿En qué tamaño de cuadro? Digo, la colocación de los actores. ¿Eres alguien que trabaja meticulosamente con un storyboard, con una plantilla, con un shooting técnico? ¿Cómo es, Arturo? Yo soy previo a los storyboards. El único que hacía storyboards cuando yo era un jovencísimo cineasta era Hitchcock, por la precisión de relojería de sus trabajos, pero Ford no, que es el más mayor de todos, Buñuel tampoco. Entonces haces trabajo previo en la noche, bueno, te sabes el guión lo más de memoria que puedes, te lo sabes muy cerca y sabes a qué sabe. En el momento en que sabes a qué sabe y cómo se oye y cuáles son sus posibles perspectivas, no solo rítmicas, sino de pulsión, las emociones que te está dando, yo entonces dibujo un pequeño diagrama de dónde va a ir más o menos la cámara puesta. Yo no dibujo bien, dibujo mal, pero sé dónde tienen que moverse y por qué tienen que moverse los personajes. En un plano secuencia tienes que tener una cierta gramática cinematográfica en un solo plano. Vaya, te acercas para enfatizar y te alejas para desenfatizar. Y entonces yo sé más o menos cómo tiene que estar la cámara en relación a el movimiento que hacen los actores la noche anterior al rodaje. Tengo una idea preestablecida, más o menos dibujada. Llego con el fotógrafo en las mañanas, le enseño una serie de garabatos y de rayas. El fotógrafo normalmente la pasa muy mal porque no entiende nada, pero yo le voy explicando. Y una vez que estás en el set, entre esta cosa formidable, la emoción de tú te pones acá y la cámara va a hacer esto. Y de pronto esto empieza a cuajar. Cuesta trabajo, los primeros días de rodaje o el primer día de rodaje siempre debería de repetirse porque ahí no cuaja nada. Pero entonces yo siempre pido días fáciles para poder ver cómo lo resuelvo. Pero una vez que llegas al set y ya hay una cierta temperatura en el trabajo, las cosas se dan formidablemente. La plataforma digital a mí lo que me permite ahora es ensayar muy poco. Más o menos tienes la coreografía armada, más o menos el seguimiento de esta coreografía por la cámara, pero empieza a filmar desde muy pronto sin que la cosa esté realmente ya asentada. ¿Piensas seguir trabajando sobre el plano secuencia? O sea, ¿encontraste que esa es la manera como puedes filmar los guiones que trabajas con Paz? Sí, es que es facilísimo. Claro, si no es dificilísimo, entonces yo soy perezoso y torpe, me hago bolas, me pierdo, y entonces es facilísimo. Entonces, pues es esta ley de la oferta y la demanda que tienes con tu cuerpo. Entonces dice, ya no jodas, mano. Entonces, ya no cortes. Sí, es facilísimo. El otro es muy, muy difícil, entonces seguiré. Ya que has mencionado varias veces el tema de los actores, yo inevitablemente me gustaría preguntarte un poquito
¿Cuál es tu relación con los actores en todo momento, desde que cómo los escoges y cómo se prepara la película, cómo es en el set? Y ahora, a partir de lo que decías, si crees que hay un tipo de actor quizás más apropiado para ti, porque evidentemente para un actor trabajar en este tipo de planos requiere cierto, no sé, quizás habilidad técnica o algo así. Y si quizás tu propia experiencia como actor ha influido en tu manera de relacionarte con los actores. Los actores son las figuras más frágiles que hay en un rodaje. Hay que ser cuidadosísimo con los actores porque es muy fácil desconcertar a un actor, quitarle la confianza a un actor, perder el sentido de un actor. Hay que ser, en una película con los actores hay que ser padre, madre, amante, hijo, hermano, amigo, enemigo, todo. Entonces es una relación muy intensa la que se produce con los actores. Brinco al final, los actores normalmente tienen una educación teatral. Entonces, al principio parece muy complicado hacer un plano secuencia que tiene el arco completo y que es de principio a final, que vas afinando naturalmente mientras filmas. Filmar una película no es hacer un examen, es hacer un juego dichoso, y mientras más dichoso, mejor. Pero los actores tienen una experiencia teatral y saben, el teatro es un plano secuencia de hora y media en puro full shot. Entonces, a los actores no les cuesta mucho trabajo una vez que se acostumbran a ciertas cositas. Es más, los actores en general lo agradecen mucho y dicen, sí, a mí me gusta muchísimo trabajar esto. Y cuando terminan una película conmigo de planos largos y van a hacer una película de cortes, normalmente se sienten un poco incómodos al mero principio. Después ya tienen también la técnica y la costumbre. A los actores los escojo en primer lugar por buenos, porque es muchísimo mejor trabajar con un buen actor que con un mal actor, es muy difícil en un país como México inventar actores de la calle y que salgan muy bien. Entonces prefiero actores que tengan un talento y un sentido de su oficio. El actor tiene que trabajar bien su cuerpo y su voz y saber cómo reproducir emociones. Entonces es muy complicado con alguien que no ha estudiado esto con precisión. Entonces los escoge primero por buenos, por los mejores posibles. Claro, no hay tantísimos en un país como México, pero a los mejores posibles. Los escojo inmediatamente después porque se parecen al personaje que yo tengo más o menos planteado. Y a los que escojo mucho son los que me conocen mucho, los que saben que sí, que yo soy rarísimo haciendo estas cosas y que ya me toleran, que saben de qué pata cojeo, y yo viceversa, ¿no? Bueno, para ir cerrando. Sí, creo que estamos ya con el tiempo. Justo, no, espera, Arturo, ya casi. Para ir cerrando, ¿te sientes alguien justo con esta manera de filmar, con estos temas sobre los cuales filmas, alguien que está contracorriente de lo que está ocurriendo con buena parte del cine contemporáneo, que está como hacia un cine contemplativo, que no usa actores? Digo, esto de los falsos franceses que platicábamos la otra noche con García Sánchez, de un cine que ya no está preocupado sobre todo por relatar, por contar, pues, ¿no? Y que tu cine sigue siendo un cine de relato, ¿no? Digo, ¿te sientes como a contracorriente de esta nueva tendencia, digamos, como imperante en el cine contemporáneo? Bueno, mucho. Cuando yo era chiquito, mi nana Rosa, personaje fundamental en mi vida, me dijo que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Debe haber sido chamano haber leído a Nostradamus, que lo dudo, pero bueno. Entonces dijo, en el año 2000 se acaba el mundo. Yo estaba muy asustado porque tenía yo 8 años cuando me dijo esto. Y me esperé al año 2000 inquieto. En el año 2000 el mundo se acabó el mundo al que yo pertenecía. No se acabó como esperábamos, en medio de cataclismos o de temblores de tierra o de lluvia de fuego. No, se acabó como decía T.S. Eliot, not with a bang but a whimper. Entonces ese mundo en el que yo me sentía cómodo, ese mundo en el que yo tenía asideros y tenía sentido, ese mundo con valores como la paciencia y esperar cosas, de las expectativas, cambió por completo. Cambia también, naturalmente, la manera en que este mundo, que ya no es mío, sino de otros, ven las cosas. El cine contemplativo que he visto pues va muy, muy a contrapelo de lo que es mío. Yo hacía cine contemplativo de esto en el año 68
Entonces pasé por esa etapa también, quizás esto también sea una etapa y pase a otras cosas. No hay nada más sabroso, no hay nada más hermoso que te cuenten un cuento. Claro, está por un lado Giuseppe Rivera contándote los cuentos que cuenta con sus cuadros, y está los pintores abstractos, ¿no? La diferencia es mucha. Hay hermosura en uno, pero la emoción de la hermosura del arte abstracto, a mí no se me acerca siquiera a la hermosura, de la narración. Entonces sí, por supuesto que estoy a contrapelo, pero estoy a contrapelo de prácticamente todo. No sé textear, no tengo página de Facebook, no sé Twitter. No, entonces sí, claro, estoy muy a contrapelo de muchas cosas. Y como siempre he dicho, porque así lo dijo Borges y hay que hacerle caso, no es que tenga yo razón, es que así soy. Arturo, hay una última pregunta que yo quisiera hacerte precisamente a raíz de lo que acabas de decir, que es: aquí en España tuvimos el caso de Fernán Gómez, el gran actor, que además tenía muchísima fama por tener un carácter muy abrupto. Y luego, sin embargo, al final de su carrera, de las últimas entrevistas que concedió, llegó a confesar que era una coraza que se había hecho para deshacerse de gente indeseable, ¿no? Entonces, yo sé que tú eres consciente de que hay gente que piensa que también tienes un carácter difícil, y la pregunta es: ¿piensa Arturo Ripstein que también se ha hecho una coraza para deshacerse de la gente inoportuna o indeseable, o para defenderse sencillamente? No, yo soy majadero porque quiero que me quieran. Es lo contrario. No, bueno, de pronto de pronto se pierden los modales, pero como muy generosamente soltó por ahí Alex de la Iglesia: todos tenemos una mala tarde, y como se dice aquí en España, esa frase tan singular y tan misteriosa: un día es un día. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.